También, y bueno, tiene una trayectoria muy larga como analista político, trabajó en Canal 13 como columnista y en otros programas televisivos. Actualmente conduce Mañana Silvestre en Radio 10, que va por su 15ª temporada. 16ª, bueno, quedó desactualizado. Y recibió premio Éter, ha sido reconocido con múltiples premios como el Martín Fierro, el Ondas de la cadena SER y el New York Festival. Es autor de Intrigas, Alianzas y Traiciones, Macrismo Explícito y Pepe Mujica, Ligero de Equipaje, que publicó con Marea y lo está presentando en la gira Silvestre. Bueno, bueno, Gato, gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes. Gracias, Alejandro, por la invitación. Y la verdad que es un desafío grande este libro, porque yo busqué ayer de mis archivos. Yo tenía 8 años cuando vivía en Concepción del Uruguay, cuando lo mataron a Aramburu, y crecí con esto que he guardado. Ayer lo fui a buscar y por suerte lo tenía, recordaba bien que uno guarda. Crecí con el relato oficial, ¿no? Esto es histórico, esto es de la época. Esto es La Causa Peronista, año 1, número 9, martes 3 de septiembre de 1974, 7 de septiembre, Día del Montonero. Mario Firmenich y Norma Rotito cuentan cómo murió Aramburu, ¿no? Y claro, yo crecí con esto. Yo tenía 8 años, pero ya me interesaba desde muy chico toda la política, la historia. ¿Se imaginan que en Concepción del Uruguay teníamos, no llegaba, los canales de televisión eran de la República Oriental del Uruguay, la radio que llegaba era Radio Colonia, y mis padres, que todavía tienen una librería que es era la librería más vieja de Concepción del Uruguay. Yo, como ellos estaban todo el día en el negocio, salía de la escuela, bueno, almorzábamos y a la tarde mi lugar de refugio era la librería. Y teníamos a 2 cuadras de la librería el lugar de distribución, donde llegaban los diarios y las revistas. Entonces ahí llegaban todos los diarios, revistas, entre eso, esto. Y a mí fue un tema que siempre, Alejandro habla de la obsesión de algunos por el tema, ¿no? Por el tema Aramburu, y a mí siempre me quedó de chico. En la esquina de mi casa había un almacén, el almacén de Don Manuel, que era el lugar de encuentro de los señores mayores del barrio. Muy gorilas la mayoría, ¿no? Eran épocas de dictaduras y de todo. Pero era un lugar que a mí me gustaba ir, porque a mí desde chico me gustó la política. Yo vengo de una familia, mi abuelo fue intendente peronista de Concepción del Uruguay. Mi familia, lamentablemente, después, porque mi abuelo murió muy joven, dejó a 4 hijas, lo derrocaron en el 55 cuando cae Perón, y muere muy joven, a los 44 años, muere muy joven, dejando a 4 hijas, y las hijas nunca le perdonaron a la política porque dicen que el padre murió producto de las amarguras de lo que fue todo el 55 y de todo lo que dejó, ¿no? Entonces, pero a mí siempre me gustó. En la casa de mi abuela siempre estaban todos los libros peronistas ahí guardados, La Razón de mi Vida, todo eso. Yo en las siestas entrerrianas aprovechaba para leer lo que estaba un poco vedado y estaba como ahí clausurado, ¿no? Pero yo aprovechaba. Y esto particularmente, el tema, para mí, claro, lo que escribe Alejandro, que muy bien dice acá el amigo, es una cosa me atrapó a mí el libro. Primero porque le dejo a Hernán que va a cuestionar. Hernán viene a cuestionar. Ya sé, porque el otro día me lo encontré en la editorial y no creen en
la historia, así que voy spoileando. Me encanta spoilear, pero no me animo para dejarlo después a que Alejandro nos cuente, que nos revele algo. Pero digo, claro, acá está todo, digo, yo crecí con esto, acá cuentan en primera persona ellos, cómo van contando en este diario paso a paso, ¿no? Cómo hacen todo, cómo preparan, cómo los días previos, cómo se instalan frente a la casa, primero en un bar, después en un garage, cuentan cómo se lo llevan, toda la historia oficial que uno conoce, ¿no? El juicio, cómo le dicen, bueno, matamos a Aramburu en un dormitorio y ahí mismo esa noche le iniciamos el juicio. Lo sentamos en una cama y Fernando le dijo: General Aramburu, usted está detenido por una organización revolucionaria peronista que lo va a someter a juicio revolucionario. Recién ahí pareció comprender, pero lo único que dijo fue, bueno, su actitud era serena. Si estaba nervioso, se dominaba. Fernando lo fotografió al sentarlo, gracias, en la cama, sin saco ni corbata, contra la pared desnuda. Pero las fotos no salieron. Oh, ahí un punto a favor tuyo. Las fotos no salieron porque se rompió el rollo a la primera vuelta. Para el juicio se utilizó un grabador. Fue lento, fatigoso, porque no queríamos presionarlo ni intimidarlo. Y él se ató a esa ventaja. El entramado político, ¿no? Y después, una cosa que te lo tengo que decir, a riesgo de terminar a los sillazos, es el Aramburu llorando porque mató a Juan José Valle. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho esa empatía. Sin embargo, me parece que esa empatía es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque ¿estamos obligados a ser empáticos con Videla? Porque Aramburu es Videla, ¿no? Entonces, ¿tenemos derecho a hacer una novela dentro de 10 años diciendo a Videla llorando por los 30.000 desaparecidos y decir, no, yo no quise matarlos? Tipo que no se arrepiente. No es lo mismo. Yo creo... No es lo mismo. No, claro. No, además te olvidás que hubo participacionismo. Perdóname, una historia que no viviste porque vos eras muy joven. Sí, está bien. Era la tranza de Euganía con los sindicatos. Sí, por eso. Perón visualizó primero y segundo el que venía era Aramburu. Sí. De ahí viene la historia. Claro. La historia es muy importante matar a Aramburu era importante para Euganía que para los sectores de Sí, está bien. Perdón. Hizo un montón de muertes que no hizo. Perdón. Hay que saber la historia. Después abrimos para la pregunta. abrimos, Beto. Aramburu mata a 33 personas y después se arrepienta. Después abrimos para las preguntas. Y a mí me parece que está bien esa empatía. Si uno quiere empatizar con Aramburu y disfrutar de esa lectura, me parece bien. Voy a ser todavía más guanaco. Creo que tenemos derecho dentro de 10 años a hacer una novela que empatice con Videla. Me parece que tenemos derecho. Tenemos derecho a hacer lo que querramos. Incluso a enojarse, gritar contra alguien que está hablando. Tenemos derecho a cualquier cosa. Yo trabajé en la France Press. A mí me parece que estoy hablando yo. Perdóname que me dejé interrumpir. Después seguimos. Perdóname que me dejé interrumpir. Bueno, Beto, pará. Bueno, así que era chiquitito. Bueno, pará, Beto. Lo que estamos acá.
Pará, Beto. Bueno. Con respeto a Andrés, el que no tiene respeto es él. porque Beto, no conoce esperá, la historia. Beto, No esperá. conoce la historia, viejo. Beto, Bueno, a mí me gracias parece- por ayudar a vender el libro, Beto. A mí me parece que es muy interesante Bueno, por ahí sale, bueno, pero alguna esa vez- lógica de poder empatizar con aquello que odiamos. Porque me parece que es muy fácil empatizar con aquello que es lo que es la víctima de un asunto. Sin embargo, empatizar con lo victimario me parece que es muy valiente. Y a mí me parece que por eso tu libro es valiente. Por eso tu libro es valioso. Después, si quieren, terminamos a los sillazos cuando quieran. Si me querés empezar de paso conmigo, empezás. Pero sabés que yo tengo derecho a decir lo que se me canta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Sí, por supuesto, después vamos a abrir espacio para las preguntas, pero primero queremos darle la palabra a Alejandro, que es el autor del libro y que tiene derecho primero a exponer y contar, y en todo caso responderle a Hernán. Y es el que empezó a armar el bolón. Yo dije que va a ser para el debate, así que... Es el culpable. Bueno, y lo voy a presentar a Alejandro, no tuve tiempo de presentarlo a Hernán, pero bueno, Hernán tiene publicado muchos libros en Marea y en otras editoriales, y ahora hace poquito publicó un libro que se llama El síntoma Milei, que es un ensayo sobre la actualidad y Milei como síntoma de lo que nos está pasando. Lo recomendamos mucho, también lo pueden encontrar acá en la librería, además de otros tantos libros que tiene publicados Hernán, que para nosotros es uno de nuestros principales autores. Así que bueno, por eso está acá. Y bueno, Alejandro publicó muchos libros, bueno, es periodista, es escritor, muchos lo conocen acá, pero siempre está bueno presentar. Tiene un posgrado en periodismo en la Universidad de Santiago de Chile y cursó la maestría de periodismo y sociedades de la información en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha colaborado en medios como Clarín, Diario Popular, Canal 7, Univisión, y actualmente escribe en Infobaires 24, Pacurondo y otros medios digitales. Es autor de libros como Guardia de Hierro, El largo adiós de los montoneros y Güemes, el héroe postergado, que publicó con nosotros en Marea, en la colección de Caudillo que dirige Hernán, y una novela que se llama Las muertes de Albornoz, que fue finalista del concurso Alarcos Liorach. Bueno, Alejandro, un gusto y te doy la palabra. Gracias. Antes que nada quiero hacer un agradecimiento especial a la editorial, porque el trabajo de edición fue muy arduo, muy intenso, con Constanza y con Víctor. Había que hacer un trabajo, puesto que esta novela es una novela que tiene escritura, es una reescritura de textos que comenzaron hace unos 30 años, ¿no? Puesto que a mí me vinculo con el caso Aramburu a los 20 años. Así que han pasado algunos años, no voy a revelar cuántos. Y me parece que todo ese merecía ese tratamiento, porque voy a contar algo que es una cosa que estos días me di cuenta. Era una obsesión para mí esto. Entonces es medio difícil. Yo por eso incluso opté por una de los acápites del libro, que pertenece a una gran escritora que es Clara Obligado, y que dice lo siguiente. A ver, acá estamos. Dice: nada de lo que recordamos es verdad, nada de lo que imaginamos es mentira. Y un poco eso ocurre con la elaboración de los recuerdos, ¿no es cierto? Los recuerdos, uno tiene la certeza de los recuerdos que no son verosímiles, ¿no? Que no son exactamente como uno los recuerda, pero el recuerdo es una certeza imperfecta en todo caso. Y esto un poco ocurre en general con esta clase de temas. Lo que ocurre es que a mí lo que me interesó mucho del tema fue ver los mecanismos de Estado que pueden pasar a manejar actitudes y situaciones de la sociedad, que eso es permanente porque es una de las formas que tiene de hacerse la historia, ¿no? Y en este caso era la intervención del Estado en una sucesión de hechos que iban a modificar la realidad argentina. ¿Sí? ¿Por qué sucedía? ¿Por qué ocurría? ¿Por qué era necesario sacar a Aramburu del juego? Y ahí yo
opté por trabajar con mucho material periodístico, como el que marcaba recién Gustavo. Muchas gracias, Gustavo, por estar acá. No, por favor. Y entonces todo ese material yo fui seleccionando, y algunos materiales yo los incorporo, incluso hago unos apuntes de introducción a los capítulos donde hago una pequeña reseña de algunos de esos materiales, ¿no? Entonces, para mí no se trata de polemizar sobre si es cierto o si no, o sucedió o no sucedió, sino ver un poco cuál es el resultado, digamos, general del trabajo que uno ha realizado. En ese contexto recién, entonces, empezaría la polémica, ¿no? Es decir, bueno, vemos un todo, entonces sobre esa base podemos polemizar alrededor de un tema. Yo creo, como periodista, muchas veces yo me pregunto si en realidad nosotros muchas veces decimos, no, esta es la verdad, y en realidad es lo verosímil, ¿no? Porque la verdad es un imposible. Nos acercamos a lo verosímil. Sí podemos. Bueno, el intento mío está encarado en ese sentido. ¿Es verosímil? ¿No es verosímil? Y por otra parte también hay una cosa importante que lo señaló también, que es cómo queda ese texto en la mirada de los otros, ¿no? Que ese es un tema central, que vos lo señalaste ahí, y que de algún modo el gato también, cuando estás haciendo televisión, radio, te pasa exactamente lo mismo. Estás planteando algo que luego va a ser retomado, lo ves hoy en los celulares, va a ser retomado y va a ser reelaborado de un modo hoy en día dramáticamente rápido, ¿no? Con una velocidad increíble. Entonces, todo eso va a dar lugar a otra lectura. Y ahí Humberto Eco hablaba de la importancia de la ambigüedad, porque en la ambigüedad estaba contenido el lector. Y a mí eso me parece que es un tema importantísimo. Luego los detalles y todo lo demás están basados. Yo he tratado de ser, digamos, muy certero en esa búsqueda de los materiales. Pero, por ejemplo, me tomé el trabajo de buscar la causa, de leer la causa, que la causa no la veo, nadie la cita, la causa. La causa, había unos amigos abogados que un día la vieron, ¿qué es ese texto impresionante? Esa es la causa de Aramburu. ¿Y cómo la conseguiste? Entonces, bueno, ahí la respuesta mía siempre en eso: soy un periodista peligrosamente bien informado. Eso no se puede contar, porque ni en tribunales saben que yo tengo la causa completa. Pero ahí había elementos, y realmente si uno tuviera que buscar con el conjunto de datos que hay la verdad absoluta, sería un imposible. Entonces uno tiene que ir a lo de Horacio, el poeta latino, que decía que lo importante no es vivir sino navegar. Bueno, uno tiene que navegar en el texto, buscar entre aquellas cosas que pueden ser atribuidas a la verdad, que pueden ser atribuidas a la cercanía, y buscar eso. Pero sí me interesaba mucho, porque yo en ese tiempo de militancia muy joven, yo lo conocía a la persona que fue detenida porque el cadáver pasó por Wenceslao Orué. Y con Wenceslao Orué pasa algo, yo no me quise detener, había montones de cosas que uno podía seguir, pero Wenceslao Orué desapareció, fue detenido, negaba el gobierno de Daniel que estuviera detenido. Yo lo conocía en Avellaneda, en los grupos, en diferentes grupos nos reuníamos también con él, y él había sido un tipo del 601. 2 días antes de que lo detuvieran, me lo encontré en el hospital Argerich con un bidón de nafta, pues se había quedado la camioneta. Y era un tipo, pero re agradable, un hombre del 601 afincado en la zona Avellaneda Sur, que era una zona muy fuerte de la Marina también, ahí donde desapareció el gato Smith, en la avenida de Benedetti, que lleva al puente de la Boca. Entonces, conocí a esos tipos ahí adentro, y después, obviamente, en el choque de la realidad, uno va a hacer el seguimiento. En este caso yo hice el seguimiento, y Orué aparece como desaparecido por las 3A, cosa que es mentira. Yo llegué Orué estaba vivo hace unos años y estaba loco, porque había 20 años de clandestinidad, es imposible de soportar, y aparecía como muerto por la dictadura militar. Estaba loco, tenía líos con la familia, con otro nombre, pero no me quería, digamos, dispersar tanto, porque realmente es un texto que lleva por momentos a la dispersión. Hay que volver ahí la importancia de los editores, ¿no? Porque uno tiene la facilidad de perderse en los laberintos, ¿no? Y en ese contexto entonces era buscar
algo que pudiera traer elementos que permitieran ver cómo se manipula desde el Estado muchas veces situaciones como es en la creación de montoneros, porque también ahí hay, eso es lo, digamos, lo que va apareciendo en la realidad. Cuando yo investigué Guardia de Hierro, me entrevisté con Alberto Sili, que era el provincial posterior a Bergoglio entre los jesuitas, y entonces fui a preguntarle si era cierto lo que decía Berbisky de Bergoglio respecto a la desaparición de los sacerdotes, que vos trabajaste ese tema. Entonces me dice, no, esas son...